Bienvenidos al Sur Taller Literario, mi nombre es Alejandro, acá estoy con Leandro Puntín y hoy vamos a charlar sobre la concepción, la escritura y la edición de un libro. Edición en el sentido de un trabajo editorial o en este caso el trabajo con un tallerista que vendría a ser yo, de un escritor que vendría a ser él. No sé por qué uno dice vendría, porque somos, ¿no? En este caso, escritor y tallerista. Antes de darle pie a Leandro y empezar con la charla, una aclaración. Leandro, ya antes de venir al taller, era y sigue siendo, por supuesto, un muy buen escritor con un muy buen nivel. Así que lo que hicimos fue justamente algo parecido a lo que hace un editor, que recordemos que un editor no es un imprentero, no es el tipo que dice, bueno, a ver, listo, esto sale. Después, de hecho, vamos a hablar de maquetación y esas cosas, porque Leandro también es diseñador. Pero el editor no es simplemente el que dice, bueno, va a la imprenta, vamos, salimos, sino es alguien que se implica con el texto y en una editorial, por lo menos en una editorial tradicional, en una editorial seria, en una editorial que no sea una imprenta, el editor, mejor dicho, el editor ya da por sentado que el escritor tiene un nivel, lo que no quiere decir que sea perfecto, pero que ya tiene un buen nivel, que no va a escribir vaca con B larga, por decirlo así vulgarmente, y trabaja sobre ese texto, ya sea viendo pequeños detalles, que para eso también hay un corrector, y también conversando sobre el texto, viendo ciertas cuestiones, para hacer un paralelismo a algo que pueden hacer los productores, también los productores de Hollywood, no en el sentido de que pone la plata, sino un productor que también esté implicado puede llegar a meterse en lo artístico, a veces para bien, otras veces para mal. Pero la idea de esta charla es conversar sobre el trabajo que se hace con un libro y de ahí, bueno, probablemente derivaremos para cuestiones relacionadas, por supuesto, no es que vamos a terminar hablando de la curvatura del círculo o del sexo de los ángeles, pero relacionadas con este asunto. Así que bueno, antes que nada, Lean, muchas gracias por estar acá. Gracias a vos, Ale. Creo que faltó mencionar que vamos a hablar de un libro en particular. Vamos a hablar del trabajo con tu libro, que ya que estás nos lo podés introducir. Vendelo, ya que estás. Soy malo para vender, pero bueno, por eso escribo. Bueno, vamos ahora en 31 de octubre voy a publicar Sin Semáforos, que es mi primera antología de cuentos de terror. Que en realidad, viste, estoy mintiendo porque no es mi primera antología, pero cuenta como la primera, porque la primera la saqué cuando tenía 18 años. Hace ya más de 15 años. Y viste, ese primer libro te da una vergüenza que vos decís, ¿qué hice acá? Pero bueno, por suerte no me quedé ahí. Claro, Eh, perdón que te fantineé, ¿no? Pero no, contanos tu trayectoria eh, literaria, ¿no? No empecé tampoco desde que eras un espermatozoide, eso no, pero tu trayectoria literaria, por qué talleres pasaste, cómo cambió tu manera de concebir la literatura. bueno, en mi caso empezó desde bastante temprano, va como a muchos les debe pasar. Mi vieja era amiga de una profesora de literatura en mi pueblo, que después esa señora fue mi profesora en la secundaria. Y yo escribía cuentitos, me acuerdo, a los 6 años, compraba stickers de Sonic y de Sailor Moon. Los pegaba en una hoja y escribía cuentos. No te puedo decir, no me acuerdo ni de qué era, y seguramente malísimo, pero me acuerdo que pegaba los stickers y llenaba 3 o 4 hojas con cosas relacionadas con el sticker. Y un día mi vieja le da esas hojas a Teresita, se llamaba Teresita Ayudar, y digo se llamaba porque murió pobre, tuvo cáncer. Y me acuerdo clarísimo que la señora, no sé si me lo dijo porque ella era escritora o porque realmente vio un potencial, pero me dijo, seguí con esto, no, no pares de escribir. Y 6 años, yo tenía 6 años y era como, bueno, que me digan, qué lindo esto que estás haciendo, seguí con esto, y bueno, yo seguí. No sé si me lo habrá dicho particularmente a mí, si se lo habrá dicho a todos los nenes que escribían, pero bueno, yo me lo tomé en serio. Es más, su hija también después terminó siendo profesora de literatura, también la tuve de profesora y ella también, era por su lado, me empujaba a seguir escribiendo. Yo escribía cuentos ya en la primaria y bueno, ella me las corregía.
como a todo el curso, obviamente. Pero ahí me acuerdo también una lección que me dio que me quedó grabada hasta el día de hoy, y que creo que ya es cuestión de estilo, que yo me acuerdo clarísimo que había puesto, fui a comprar algo a la tienda de abarrotes. Y me dice, no, no podés poner tienda de abarrotes. Eso no existe acá, nosotros no decimos tienda de abarrotes. ¿Y qué pongo? Le digo, y no sé, ¿qué fuiste a comprar? Ponele que pan, bueno, fui a la panadería, ¿no? O a la ferretería, no, donde sea. Y ahí como que tuve ese primer encontronazo con el lenguaje nuestro, de escribir no esas palabras que lees, sino las palabras que decís y que flotan ahí en el día a día de uno. Y eso habré tenido 14, 15 años y también me quedó grabado a fuego. Y cada vez que me acuerdo o pongo una palabra que detecto que la saqué de algún libro traducido de algo, me digo tienda de abarrotes. No, Abelardo Castillo diría, lo cita Marcelo Di Marco en su libro Taller de Corte y Corrección, que si alguien tiene algún problema con esto, que se dé una vuelta por la realidad. En este caso, por supuesto, estamos hablando de la realidad argentina, cada uno, según corresponde a su país, se dará vuelta por la realidad de su país, la realidad lingüística nos referimos, ¿no? tal cual. Y una vez, creo que con vos hablamos el tema de cara. Eh, Todo el mundo escribe rostro, en todos los libros traducidos dice mi rostro. ¿Quién dice rostro? No, nosotros decimos cara. Podés, si estás narrando en un registro, yo qué sé, medio serio, o ¿cómo sería la palabra? Solemne. Solemne, exactamente. Ponelo sin, no, o sea, podés escribir lo que vos quieras, pero si vas a decir, che, me dieron un pelotazo en el rostro, Es extraño, ¿no? es raro, es raro. Sí. Y después hiciste talleres. Bueno, sí, en esa época, de los ponele de los 10 a los 18 años, gané varios concursos, pero no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. O sea, yo escribía y mandaba y seguramente gané porque era el único que mandaba. No había todavía, sí, había internet, pero bueno, era todo por correo, todo por réplica y mandaba a todos lados. Después, bueno, llegó un punto que dije, bueno, me mudé a Rosario, porque soy de un pueblo en Entre Ríos, y bueno, me fui a vivir a Rosario, y ahí empecé a buscar talleres literarios y me anoté a varios que encontré, no al mismo tiempo, obviamente. Y ahí me encontré con esto de que todo era re lindo, todo estaba re bien, mirá, cambiarle una coma acá, y era como, che, bueno, pero si soy tan bueno, esto ya es perfecto así de entrada, no, no puede ser. Entonces como que me choqué con eso de, si soy tan bueno como me decís, ¿por qué no estoy ganando premios? O sea, ¿por qué no me están publicando en editoriales? Y es, Es la metodología del está todo bien, acordate de pagarme la cuota el mes que viene. claro, y Muy esto, o resumida. corregí esto y tráetelo para la semana que viene. Y pero no me estás diciendo cómo corregirlo, no sé, ¿qué querés que haga? O sea, no. Claro, trabajalo, ¿no? Bueno, pero Claro, ¿qué sé yo? Trabajalo, está bien, pero trabajalo. con un pico y una pala le empiezo a dar. Y después, bueno, me empecé a dar cuenta que era las mismas tipos de corrección a todas las personas. Yo particularmente soy de las personas que necesito, como trabajo con vos, así cara a cara, un uno a uno. Necesito aprender y corregir sobre mis trabajos. Está bien que sí, cuando tuve clases así en grupo, aprendes, vas tomando cosas de otros. Pero en mi caso, yo siento que a veces no se ajustan a lo particular mío. También esto, más que nada, nunca encontré un taller de terror. Ahora es más común, Mm. pero cuando Igual hace 15, aclaremos que yo solamente no hago solamente terror, ¿eh? Pero digo, claro. Sí, 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 sí. la gente se piensa que porque escriba terror. No, perdón, ya que ya que te interrumpí, te sigo interrumpiendo, pero lo que es cierto que creo que tienen de bueno las clases grupales es que, sobre todo cuando uno empieza, viste que es más fácil ver cuando corrigen algo al otro, es más fácil verlo porque uno, por supuesto, puede ser más objetivo, porque no está implicado el texto propio. A mí me pasaba cuando iba a taller que a veces me costaba ver qué tan beneficiosas eran las correcciones o las sugerencias en mis textos. Creo que no por vanidad, o al menos no porque conscientemente me cegara por vanidad o porque quisiera negarme, por así decirlo, sino porque los tenía muy cerca, porque eran míos, muy cerca psicológicamente.
pero sí cuando veía las correcciones en los textos de otros, que a veces eran análogas, eran similares, eso me ayudaba a entender por qué me habían hecho esas correcciones en mis propios textos. Pero sí es cierto, como decís vos, que cuando uno ya tiene otro nivel, quizás, y además es una cuestión de tiempo de trabajo, el individual, bueno, se puede dedicar, tiene más tiempo, lógicamente, ¿no? Bueno, ¿sabés qué me pasó a mí? Yo, por ejemplo, yo a los 15 años, me acuerdo que estaba de vacaciones en Salta, y en una librería de Salta encontré el libro de Marcelo Di Marco, el de corte y corrección. Me lo habré leído 7 veces cuando en esa edad. Entonces también cuando yo iba a los talleres, era como que me faltaba esa profundidad que le metía Marcelo en el libro. Y eso que nunca había visto a Marcelo, nunca tuve una, una- una clase con Marcelo. Pero en la forma que está narrado, taller de corte, y la forma en que te va desglosando todo y te lo va ejemplificando, era excelente. Entonces, como no encontré un taller presencial que me pudiera dar lo que ya me daba ese libro, que era muchísimo mejor incluso que esos otros talleres. Y lo que te estaba mencionando antes es que yo siempre hice terror. Siempre me dediqué al terror. Entonces me corregían cosas como, che, esto no, esto es muy fuerte, por acá no. Y era como, pero es la esencia. O sea, como que les chocaba que yo escribiera cosas fuertes. Además como una corrección moral, ¿no? Como, Exactamente, sentía eso. Más que nada, hace 15 años te estoy diciendo, sentía eso. Y eso también me alejó un poco de la escritura. Mirá qué loco, recién ahora me estoy acordando, porque hubo un lapso de tiempo en el que no escribí. Escribí canciones, pero no escribí literatura. Que eso me la bajaba, porque era como, me daba cosa que lo leyeran porque sabía que al final me iban a decir, che, no, esto no. Yo iba mayoritariamente eran señoras, y que las vueltas al pueblo, que mis hijas, que mis nietos, que cuando sale el sol. Y yo estaba acá metiéndole prostituta descuartizada, y era como, bueno, como era, che, aflojale el tono porque vas a asustar a tus compañeras. Y como que fui dando vueltas por ahí, captando lo poco que podía absorber, hasta que encontré lugares donde realmente podía expresar lo que quería expresar. O sea, ayudamos a corregir esto es lo que quiero escribir. ¿No? sí, uno necesita cuando escribe terror alguien que le diga, mira, está muy blando, ponele más, ponele más. Claro, exactamente. Alguien que esté un poco igual de loco que uno, pero Claro, además te creo si decime, está mal escrito, eh, la estructura está mal, si son correcciones literarias, no hay problema. El tema que me corregían, como decís vos, sobre lo moral. claro, no estoy en un confesionario, ¿no? Digamos, como para que me den indicaciones de ese tipo. Bueno, hoy ahí no quiero entrar en eso demasiado, pero quizás no sé si se ponen tan pesados con el terror o la sangre, pero sí hay otro tipo de correcciones políticas, digamos, ¿no? O correcciones de corrección política. Con tal cosa no te metas, con la otra no. Es censura, en realidad censura Sí, 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 sí. disfrazada de corrección. Porque, ojo, acá también creo que vale la aclaración que una cosa es que el tallerista, o el editor o la persona que está trabajando con vos te diga, mira, quizás para cómo viene el texto, creo que podría ser más sutil, pero porque le viene bien al texto. Pongamos, vos estás escribiendo otra vuelta de tuerca de Henry James, terror así victoriano, sutil, y al final terminás con un derroche de tripas. Puede funcionar como contraste, pero también podría ser que el tallerista te dijera, mira, esto no va mucho con el tono del texto, ¿qué te parece si... Claro, Pero está bien, pero ahí te está dando una justificación estética. Después podés tal estar cual. de acuerdo, ¿no? Porque en esto también no hay palabra santa, ¿no? Uno puede discutir, no pelear, discutir, lo que significa realmente la palabra discusión, de si tal cosa, que para eso también está bueno trabajar un texto, para tener, porque viste que en un momento cuando uno escribe, siente esa desesperación de estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, que un día Sí, sentí que sos un genio, otro día sos un desastre, necesitas a alguien que te vuelva la pelota. tal cual. Sí, Pero además valga esta también está la aclaración. diferencia. Perdón, sí, sí. No, decía que valga esta aclaración, que hay veces que uno puede decir, mira, acá, por cómo viene este relato, quizá le convendría un final más sutil, con menos tripas, pero no por una cuestión de moralina, ni siquiera de moral, sino de moralina, sino estética, ¿no? Contexto, que sí, que sea una amalgama, que sea parte de una misma pieza.
Así que no, eso. Bueno, y después Y fuiste a otros talleres, ¿no? bueno, me tomé un lapso, me tomé un descanso, escribí. Sí, nunca paré de escribir. Cada tanto escribía un cuento, hasta creo que hice un par de novelas, ahora que lo estoy pensando, pero sí, 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 nunca paré de escribir. Eh, y novelas, pero novelas, no sabe lo que era, no, no. Recién ahora te puedo decir que puedo considerar que estoy en el nivel de llegar a escribir una novela. Una acumulación de Una, palabras a la que uno generosamente llamaba tal novela. cual, horas culo en escritura, por decirlo de una manera. Después estuve, bueno, escribí sin parar, pero cortado. Y después, bueno, llegó, como a todo, llegó la pandemia y me volví a reconectar con la pandemia, con la escritura. Porque fue uno de esos meses de encierro que digo, pero ¿qué me gustaba hacer a mí cuando era chico? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me entretiene? Y, y me puse a escribir de nuevo, me puse a escribir cuentos y dije, bueno, pero no voy a cometer el error que cometí en el pasado, de meterme en cualquier taller. Entonces me puse a investigar. Y antes que vos estuvo un escritor novelista mexicano con el que hice un taller de un año. Pero antes me vi todos los videos, me vi todos los youtubers que hablaban de literatura, analicé, busqué, vi los videos, los consumí, hice los ejercicios y ya al final ahí digo, sí, este loco me gusta cómo enseña, me gusta cómo lo comunica y tiene también las bases técnicas y cosas que yo no sabía. Ponele, yo antes te escribía un cuento porque había leído muchos cuentos, pero no te podría decir cuál era la estructura, cuál era el desarrollo, no lo podía desmembrar y ponerle nombre a las partes del cuerpo. Y con él tomé como esa noción más técnica y ahí empecé a entender cosas que yo ya hacía, pero no sabía que las estaba haciendo. Y bueno, con él me pasó también que, bueno, me zarpaba mucho con los cuentos, pero bueno, le gustaban porque era justamente escritor y entendía de dónde viene todo eso, ¿no? Y me corregía cosas, no estilo, sino estructura y lo que decías vos, que, che, esto es muy zarpado para esto. No es porque sea zarpado, sino porque no encaja con el tono de lo que venís narrando. No podés venir tan tranqui, tipo en una, como dijiste vos, vuelta de tuerca y después que sea un final gore a lo del juego del miedo, ¿entendés? No, no pega. Ah, o se puede hacer, pero si lo haces Tenés que bien, ¿me trabajar. entendés? ¿No? Exactamente, exactamente. Pongo un ejemplo, en la película del Crepúsculo al amanecer, que empieza como un policial tarantinesco, aunque sea de Robert Rodríguez, ahí Tarantino metió la cola, como el diablo metió la cola, y después se pasa a una película serie B de vampiros, completamente delirante. Pero eso es lo que los franceses llamarían una huida hacia adelante, y no hay dudas de que está hecho así deliberadamente. Conozco muchas personas que esa película no les gusta para nada, y lo que Mira, les desagrada es precisamente ese giro. A mí me encanta, igual entiendo por qué esas películas que se entusiasmaron con la primera, esas personas, perdón, que se entusiasmaron con la primera parte de la película rechazan la segunda, pero gustos aparte, no queda ninguna duda de que eso está hecho así adrede. tal cual. Eh, entonces, pero Nos bueno, vamos a repetir, pero seguramente ya lo hablaste en un video, ya lo hablamos nosotros, pero como cuando ponen a Drew Barrymore en Scream. mm, La tenés ahí, ves lo que querés ver y cuando acordaste fue la primera en que asesinan y te cambian el protagónico a otra totalmente distinta. claro, me pasa que, bueno, lo que se suele decir, voy a caer en una frase hecha, pero no por eso deja de ser cierta, que para romper ciertas, entre comillas, reglas o ciertas estructuras, primero hay que conocerlas, ¿no? Exactamente. Bueno, también aprendí eso, que no podés inventar la pólvora si no podés leer, no, perdón, no podés escribir si no leíste. Eh, es tan fácil como eso, no hay nada más que hacer. Después, bueno, pasé por él. Él también me tiró igual, me recordó también a Teresita cuando era chico, a la escritora que te decía. Me decía, tenés potencial, no pares de escribir. Y me acuerdo que la última clase que tuvimos, creo que me habló 45 minutos solamente para convencerme de que no me rinda, de que va a haber momentos en que un escritor se va a querer rendir, que va a querer tirar toda la mierda, pero no pares. En esos momentos es en lo que tenés que seguir. Y también me tocó porque que me lo diga alguien con su nivel, tiene novelas publicadas, antologías publicadas, da taller hace años, y no sé, te sentís validado y decís, bueno, algo, toda esta gente que me dijo esto, algo de razón tiene que tener. Eh,
mi manera negativa de pensar es se lo deben decir a todos. Pero bueno, trato de creérmelo por un momento. Después te tengo a vos que también me lo decís y digo, bueno, tiene que haber algo de verdad. Bueno, pero ahí también creo que entra la cuestión de lo que vos decías antes respecto a otros talleres o pseudo talleres que fuiste, que si a vos te dicen que todo está genial, mostrás 20 cuentos o supuestos cuentos y los 20 son geniales, uno empieza a sospechar. En cambio, alguien que te marca cuando algo no va, es más creíble cuando te marca que sí va, creo yo. No sé si yo empiezo a estudiar música y toco cualquier cosa con el piano y me dicen que soy Mozart, y es un poco difícil creérselo, salvo que uno esté demasiado cegado por el ego que pasa y hay gente que se aprovecha de eso, ¿no? Bueno, mirá, me acuerdo la primera clase que tuve con él, tenía que quedar con un cuento para... recién lo conocía, era la primera clase, el primer cuento. Estaba tan nervioso que terminé escribiendo un bodoque de 80 páginas. A la pelota. Sí, y lo empezamos a leer y me dice, creo que a la segunda, tercera hoja, me dice, discúlpame, no suelo hacer esto, te lo juro, pero no suelo interrumpir a las personas. Pero, ¿qué es esto? Porque, o sea, no era un cuento y no sé qué hice, era, no sé, los nervios, era como que no terminaba nunca, no terminaba nunca, y como te decía, todavía no tenía toda esta, todo el bagaje técnico. Y me dice, no, para poder escribir tenés que aprender a escribir una historia en 3 páginas, en 300 palabras o en 3 páginas. Si podés contar una historia en 3 páginas, la podés contar en 300. Pero si la estás contando en 300 y no podés contarla en 3, vas mal. Hice exactamente el mismo proceso cuando terminé con él, porque quería trabajar con alguien que hablara en español argentino, porque él era mexicano y vivía acá en España. Y bueno, era como, siempre estábamos con esto de, che, ¿qué significa esto? Por contexto lo deduzco, pero esto no sé, y ta, 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 ta. Y yo escribía medio neutro, tampoco la pavada, pero ahí evitaba ciertas palabras. Y lo mismo te encontré a vos, me enteré que eras alumno de Marcelo, que fuiste exalumno Marcelo, y viste cómo se van uniendo las cosas en el cerebro. Es como, lo conocí a él por el libro, fue mi adolescencia, vos, y digo, bueno, debo ir por buen camino, si aprendiste con él. Digo, bueno, algo de bueno debe tener este pelado. Y me vi todos tus videos, me gustó, vi que escribías terror. Es más, me compré tu libro, lo leí, me encantó y recién después de eso te contacté. Y Bueno, acá estamos hace gracias. 2 años, 2 años o 3 ya. No sé, yo ya me olvido, yo con eso de los tiempos soy malísimo, pero para todo, no solo para la Sí. gente con la que estoy en el taller. Te digo que algo pasó hace 2 meses y fue hace 6 años, no sé. Creo ponerle que fue 2020, Y si fue post 2021, pandemia, post pandemia. sí, no sé. Sí. Ponele principio de Bueno, 2020, finales de 21. Acá estamos, no más de importa. 2 años seguro. Eso segurísimo. Pero bueno, podés contar y ya nos vamos metiendo bueno, ya estamos en el tema, pero nos vamos metiendo en el trabajo con el libro. Contanos de qué va un poco tu libro y si nació así, creo que vas a entender a lo que me refiero, si nació así de entrada, porque es un libro de cuentos, pero con algunas particularidades que yo vas a relatar, si ya tenías en la cabeza esta cosa de universo compartido, porque todos los cuentos no Sí, transcurren en un mismo pueblo, no, en que no es, un hermoso pueblo. asustaría a las señoras estas que van al taller, ¿no? Asustaría a las señoras y mi señora madre, no lo va a leer, no se lo pienso mostrar, a ese nivel es el libro. Y de entrada ya, digamos, ¿cómo fue? Primero vinieron algunos cuentos sueltos y se te ocurrió, y si pasa en el mismo lugar, No, ya de entrada decías, voy a hacer una X cantidad de cuentos que ocurran en el mismo pueblo donde hay todas cosas raras. Bueno, vamos a explicarle un poco a la gente, ¿no? Sin sí, sí, tampoco sí. desvelar nada. Es un pueblo, vamos a decirlo hacia lo bruto, un pueblo tipo esos pueblos de Stephen King, pero bien a la Argentina, que quizá con más humor, más socarrón, creo yo, Sí, más socarrón y más humor negro y más ironía. Stephen King es Pero un tipo que tiene ironía, pero acá me parece que más. Además viene a lo argentino, viene en la Argentina todo es peor. Tenemos, sí, tenemos sí, 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 esa sí, sí, sí. cualidad de que todo es peor.
Es como que es igual, la realidad argentina es igual al terror en cualquier libro yankee o libro de terror que vos escribas, es como que ellos tienen una vida normal y perfecta y aparece algo sobrenatural. Acá es como están a la par, y es como vas mezclando ahí, no sabés qué es peor, ¿no? O pe- Un pleonasmo, un énfasis en el terror. Recién tuvimos que cortar el Zoom porque se agotaba el tiempo, así que seguí, Lean, hablándonos de Sin Semáforos y de el horror argento, no de Darío Argento, sino Argentina. Bueno, deberías mencionar lo que dijiste recién de la realidad argentina y el terror, porque conecta con eso que dijiste, exactamente. Pero habíamos dicho, creo que era una especie de pleonasmo, digamos, de terror llovido sobre mojado, que sobre Sí, ciertos terrores de la realidad argentina contemporánea, sobre todo. bueno, ese fue uno de los cimientos del libro, fui consciente, dije, siempre quise escribir como, ¿cómo sería que esto, o sea, los sucesos que pasan en el cuento, en el libro, en los cuentos, ¿cómo serían llevados si pasaran acá? Va, bueno, yo ahora estoy en Barcelona, pero si pasaran en Argentina. Y es como que la realidad de los personajes se comen el terror. Es como si el terror en mi libro fuera algo de fondo, que está, pero no es lo más importante, porque la realidad lo supera. Y es como está, pero está entremezclado. Es más, he tenido lecturas del libro que me han dicho que incluso le podés sacar lo sobrenatural y ya funciona. Lo llegué a pensar y digo, pero si le saco eso ya no es terror, porque me gusta mezclarlo con eso. Pero me gusta la idea de que funcione, porque ya de por sí la realidad sola da miedo y es aterrador, es aterradora. Y no sé, y me lo dijo al menos 3 personas me dijeron eso, porque también era gente que no leía terror y no sé si habrá sido por eso, pero bueno, que te digan, che, esto ya funciona sin el elemento obvio del terror, de lo sobrenatural. Sí, es Bueno, que fue como un muchas veces la mimo al ego. gente, perdón, digo, muchas veces la gente que empieza a escribir terror, creo que cae en el error de meter muchos fuegos artificiales o preocuparse excesiva o más que excesiva exclusivamente por los momentos en que aparece el monstruo, vamos a decirlo así de un modo muy genérico, y pierde de vista que los personajes tienen que ser buenos personajes en cualquier género, más allá que después la historia o el género te pidan personajes más o menos definidos, eso depende, pero tienen que funcionar al nivel que la historia se los pida, digamos, ¿no? Puede haber historias que no pidan un desarrollo excesivo de personajes, otras que también depende, por supuesto, si es un relato muy breve, si son relatos un poco más largos como los tuyos. De hecho, en el terror, esa especie de extensión un poco limítrofe que está entre cuento largo, novela corta, es muy común. Lovecraft, Clive Barker, dos tipos muy distintos entre sí, apelan bastante a esa extensión. Incluso novelas famosas como The Haunting, la de Shirley Jackson, es una novela, pero relativamente breve. Bueno, King no es el caso, él escribe muy largo, pero es una extensión que funciona bastante. Yo tengo mis suposiciones de por qué o mis reflexiones, no viene al caso. Pero tus cuentos, si bien son cuentos decididamente, no son novelas breves, son cuentos en los que hay bastante desarrollo de personajes y en efecto, yo creo que fui uno de los que te dije que hay cuentos que tranquilamente podrían funcionar sin elemento terrorífico. Obviamente habría que agregarles algo, llevarlos por otro lado de alguna manera, porque si no los personajes no hacen nada, pero que uno a veces incluso se olvida de que está leyendo algo de terror, no es que está todo el tiempo esperando tipo tren fantasma o a ver a que salga el Sí, monstruo. sí, sí, sí. Vos sabés que llegué a pensar que capaz que era error mío o que tardaba mucho en introducir lo sobrenatural. Pero me di cuenta que es mi proceso y que me gusta llevarlo por ese lado y que, como te decía, lo sobrenatural quede de fondo, pero sin embargo es algo que afecta completamente al personaje desde el principio, pero no está ahí de entrada. Y no sé cómo hago para que quede bien, no sé cómo hacemos para para que quede Además, bien armado. es que además lo sobrenatural o digamos
los sustos, entiéndase entre comillas, lo de sustos, hablando de una manera muy infantil, igual que lo de monstruo, si uno no los dosifica, pierden efecto. Imaginemos la novela It, que tiene 1000 y pico de páginas, si estuviera apareciendo el payaso cada 2 páginas, llega un momento que uno al payaso, hola, ¿qué tal? ¿No? O sea, pierde completamente el efecto. Por supuesto, lo que pasa que el error es decir, bueno, todo lo que no sea el elemento sobrenatural o el elemento terrorífico, si hablamos de terror realista, va a ser un relleno y pongo a gente tomando café porque ahí es la receta para hacer algo que sea un bodrio. Así que en ese sentido creo que la literatura de cualquier género nos tiene que interesar la trama y nos tienen que interesar los personajes. Después si hago ciencia ficción, terror o una Y se literatura. tienen que mover los actores, mira. Los personajes se tienen que mover. ¿Los sentaste a pensar o los acostaste a dormir? Levantarlo de nuevo es algo que un cuento, ponerle una novela sí, pero un cuento no se puede permitir que el personaje se quede quieto. Y por lo general no. Por lo general no. Puede haber excepciones, siempre hay excepciones, pero conviene tenerlos moviéndose. Y entonces me decías, al final, no me acuerdo si me dijiste que sí o que no. Ah, lo de la estructura, si era pensado, Sí, 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 siempre tuve en la cabeza, siempre me gustó El hombre ilustrado de Ray Bradbury, perdón, sí, El hombre ilustrado de Ray Bradbury, que son historias, eh, hay una línea, una historia base, que es un hombre tatuado que baja de una montaña, o de una colina, no me acuerdo, y se mete en una fogata, y está tatuado, por eso el hombre ilustrado, y cada tatuaje es una historia. Y eso me encantó, y me quedó en la cabeza. Y como los libros de sangre de Barker, no, el libro de sangre. sí, Ay, los ahora libros me... de sangre de Clive Barker, sí. No, sí, sí, pero había un cuento donde un loco también estaba tatuado, marcado, todo el cuerpo borroneado, escrito, tajeado, y cada cosa que tenía escrita era una historia. Claro, esa era la Pero, introducción, el cuento creo que se llama igual, se llama así, Libros de Sangre, que eh, era el cuento que introduce a los demás cuentos. claro, no era la autopista. Bueno, no importa, esto se No, saca. empezó haciendo Sí, Los muertos tienen autopista, no me acuerdo, no sí, sí, importa, no sí, sí. importa. Bueno, igual era ese y bueno, el de las mil y una noches. Relatos Entonces, enmarcados, ¿no? El de tal Cameron, cual, también, relatos enmarcados en una especie de gran relato. En tal cine cual. sería Creepshow, todas esas cosas, ¿no? Como hay un Exactamente. relato, Sí, un gran relato que le sirve de soporte al resto de los relatos. tal cual. Porque he leído muchas antologías que vos decís, tienen cuentos ahí tirados ahí amontonados, sueltos, que muchas veces no tienen ninguno nada que ver con nada. Y dije, no, yo para el mío no quiero esto. Quiero que el mío esté bien hilado, que tenga una historia que los conecta a todos y que todos se relacionen entre sí, pero sean historias autoconclusivas. O sea, vos los podés leer en cualquier orden que no pasa nada, pero pasan en un mismo lugar y están conectados por esta historia de fondo. ¿Qué pusimos? Puse en la introducción del libro que lo podés leer de dos maneras, como si fuera justamente un libro enmarcado, siguiendo la línea que están separadas, son como mini historias distintas entre cada cuento, o leerte los cuentos solos, como vos quieras. Pero sí, sí fue consciente esa decisión, desde el primero hasta el último. Ah, o sea que fue algo preconcebido, ya tenías ganas de hacer eso. Sí, igual lo escribimos al final, no sé si te acordás, la historia de fondo, la hilación, fue lo último que Sí, se hizo. sí. Sí, aclarémosle a la gente por las dudas, por si alguien no lo sabe, igual vos lo dijiste, pero por si a alguno se le escapó, que es algo muy distinto que los capítulos de una novela, que dependen unos de los otros. Acá, si a Leandro se le ocurriera publicar un relato aparte, solo en Internet, el relato se defiende perfectamente por sí solo y uno no necesita haber leído los otros relatos ni el macro relato, el relato base, vamos a llamarlo así. Por eso son relatos enmarcados. O sea, tienen un marco, pero no dependen del marco. Por supuesto que si uno lee el libro y lee los relatos en ese marco, tiene un extra, un plus, o ese marco los resignifica o les añade una capa de significación, pero son justamente cuentos, relatos lo mismo, aclaremos. Esa chantada de que yo no escribo cuentos, escribo relatos,
una chantada, exactamente. Y estos relatos se pueden leer precisamente solos, por sí solos. Y bueno, contanos, vos también sos diseñador, seguro después vamos a poner alguna imagen de la tapa del libro, y también hiciste la maquetación. Contar a la gente un poco cómo es este asunto de las portadas, las maquetaciones, ahí. Bien, bueno, podremos ir en orden, así lo vamos armando, porque, por ejemplo, yo cuando empecé el taller con vos, me acuerdo que arranqué, literalmente empecé el libro con vos. El primer cuento que trabajamos fue el primer cuento del libro. Y entonces nos llevó un año trabajando ese libro de cuentos. Ponele que cada cuento nos llevaba 2 meses, 2 meses y medio de corrección. Y estamos hablando ya de corrección de estilo, algunos me salieron más mejores, menos peor. En algunos el final ya se daba redondo y en otros tuvimos que trabajar, que vos justamente me dijiste, che, acá al final fíjate que no, que esto podría ir por acá, y hubo bastante reescritura. Y nada, lo que quería remarcar era esto, que a veces trabajar un cuento es eso, no es simplemente lo primero que te sale, a veces te sale de culo, a veces te funciona y a veces no. A veces hay muchas cosas que cambiarle, a veces menos, pero al menos acá con vos, siempre, perdón, me está titilando la luz del, del coso, me está volviendo loco, pero la voy a apagar. Si querés, para que quede mejor el corte, te meto un comentario yo. Tres. Me olvidé, boludo, que va a pensar. También cabe aclarar, Lean, sobre lo que decís, que no solo es una cuestión de detectar errores o partes que no están del todo redondas o deficiencias en general, sino, o al menos lo que modestamente intento o inmodestamente intento en mi taller, es también lo que ya está bien hecho, porque vuelvo a aclarar que estos cuentos ya estaban en general bien escritos, y en general estructuralmente, salvo alguno que otro que podía cojear, al mejor cazador se le escapa la liebre, estaban muy bien, pero también es mejorar lo que ya está bien. Porque muchas veces está la idea del taller o de la edición solamente como esto está mal, tacha esto, tacha, que por supuesto hay mucho de eso, pero también a veces es sacarle lustre, ¿no? El coche está limpio, pero mira, tengo esta cera que hace que te brille más todavía. Es lo que Sí, uno intenta. yo me acuerdo en uno en particular que vos me dijiste, che, esto funciona, pero podríamos, fíjate, si vamos por acá, podría mejorar. Y mejoró. También en Pero así nuestro como caso, estaba, ya estaba. en nuestro caso, y si bien ya aclaré que no me dedico solo al terror, lógicamente que también somos dos fans, entonces en un momento Sí, nos remimetizamos. nos ponemos como modo virginidad extrema, empezaba a hacer comentarios, che, ¿y acá por qué no le metes una referencia a tal película de tal, no sé qué, y acá metele, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. por supuesto, bueno, eh, después vamos cambiando el chip, después nos ponemos en modo más objetivos dentro de lo humanamente posible, pero también hay veces que uno se pone ahí a dar sugerencias porque se entusiasma con el texto. Che, ¿por qué no le metes esto? ¿Por qué no le metes lo otro? Y bueno, ahí también es como si uno lo hablara con un amigo tomándose una cerveza, un café o lo que sea. También está esa. Sí, tenemos esa complicidad del terror, que es Mm. como también yo me tomo estos talleres como voy a charlar con vos y vamos a arreglar cosas y nos vamos a divertir. Es súper descontracturado y es lo que me encanta. A veces la gente confunde seriedad con solemnidad, ¿no? Que estar todos, sí, usar palabras raras, ¿viste? Decir actantes en lugar de personajes, ¿no? Todo eso y después te dicen, trabajalo. Claro, sí, Acá sí. tenés un pico y una pala, trabajalo. No, y hemos estado, también me acuerdo una vez, varias veces, que hemos estado 15, 20 minutos de reloj, literal, buscando una palabra o corrigiendo una oración. Y es divertidísimo, a mí me encanta, porque Pasó Flaver y dijo, no se obsesionen con la palabra justa, pero salgan al patio, chicos. sí, claro, búsquense una Biblia. Sí, sí. Pero sí, eso creo que es la marca de un escritor, que tenés que estar un poco loco, por supuesto. Yo creo que ya
para escribir tenés que estar un poco mal de la cabeza, digamos, para decir voy a dedicar tanto tiempo. Una vez leí que para hacer cualquier cosa te tenés que obsesionar un poco. Está mal obsesionarse, digamos, mal mucho, pero un poquito tenés que estar un poco obsesionado con el tema, si no. Y para ser bueno, creo que si vamos a los mejores de cada disciplina, de deportes, de artes, y sí, es gente que está muy metida en lo suyo. Pero creo que esta cuestión de ir, insisto, de buscar la excelencia, buscar la perfección, creo que el prefacio del mito de Sísifo de Albert Camus, que no me acuerdo de qué, creo que es de un poeta latino, no me acuerdo bien, pero que dice, oh alma inmortal, no busques la inmortalidad, pero agota el campo de lo posible, algo así. Bueno, después veo si lo encuentro y lo pongo, porque lo siento horrible, pero la idea es que no somos inmortales, pero tratemos de hacer lo mayor, de estar lo más cerca posible. Y acá, muchas veces con la excusa de que la perfección no existe, déjalo todo así nomás. No, Y, no, por tampoco supuesto. obsesionarse al punto de trabajar el mismo cuento un año. Eh, No, esto tampoco, no sé. claro, tampoco empezar a buscarle la quinta pata al gato y corregir cosas que no es necesario corregir porque uno se empieza. Pues si bien la corrección ya de por sí es un acto paranoico, digamos que no pasarse a la paranoia extrema, tener una especie de paranoia sana, valga el oxímoron, ¿no? Tal La cual. paranoia necesaria para corregir. Después llega un momento que sí, hay que soltar, como dicen ahora, ¿no? Esas palabras asquerosas de moda, pero hay que decir, bueno, basta, hasta acá llegamos. Sí, a mí llegó un punto que ya me pudrió, era como, ya está, hasta acá. Y quedó así, y mejor, porque cuando lo lea dentro de 2 años, 3 años, voy a decir, sí, podría haber mejorado, podría haber sido mejor, pero lo escribí, hasta ahí llegué en ese momento. Y si crecí en lo que escribí, lo que voy a escribir a futuro es mejor que lo que escribí antes, ya ganaste. Ah, que Porque seguro, si, es buen síntoma si dentro de 15 años, de 10 años, lees los cuentos y decís, hoy por ahí haría esto de otra manera, lo que fuera, qué sé yo. tal Eh, cual. está bien, pero sí, es con quedarse Y, con la pri- conciencia tranquila y de que guardarte las ganas de hacerlo. Decir, sí, lo podría haber hecho así, lo podría haber corregido así, así habría sido mejor, pero dejarlo como está. No volver a reescribir el mismo libro. nada más decir, tener la conciencia tranquila de decir, hice todo lo que podía hacer en ese momento, Exactamente, como exactamente. decía Belardo Castillo, que en literatura o en cualquier otra cosa, no dar todo lo que se puede dar es un fallo ético, o sea, o algo así. Estoy citando todo malo, pero más o menos, justamente hablando. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Decir, hice lo mejor que pude en ese momento. No, si hay fallas, que siempre las va a haber, o si hay cosas mejorables, no fue por desidia, sino Tal porque, cual. bueno, No fue por falta de trabajo, ni por falta de dedicación, ni por falta de nada. Fue porque hasta ahí donde me daba la cabeza en ese momento. O mis bueno, conocimientos, porque también sigo leyendo todos los días, leo manuales, leo novelas, leo cuentos y siempre encuentro algo. O leo algo en una novela y digo, mirá qué bueno habría quedado esto en este cuento. O veo por dónde fue el autor y digo, bueno, para la próxima. no, seguro. Y bueno, eso también es la zanahoria que uno va corriendo, ¿no? Como querer mejorar siempre. Y contanos ahora si querés un poco de, bueno, no sé si querés decir algo antes o pasar ya a hablar de la maquetación, de la Ah, dale. Sí. cuestiones. Bueno, bueno, todo esto viene porque yo decidí autopublicar. Más que nada porque me mudé a Barcelona, ahora vivo en España, me vine en marzo de este año. Y acá existe Amazon, que bueno, en Argentina no está, y tienen esto de impresión por demanda. Entonces Perdón, vos podés perdón, porque si no comprar. me van a venir 200.000 comentarios en el video, por eso te interrumpo. Sí, Amazon está acá, lo que pasa es que hay un montón de complicaciones en Argentina, eso. Si no, ya veo 10.000 comentarios, ¿cómo que Amazon? A lo que se Perdón, refiere es sí. que es muy difícil en Argentina, por lo menos, listo, perdón. Sí, bueno, está, pero creo que no tiene la de la impresión por demanda. Entonces yo publico mi libro y el que lo quiere lo compra por Amazon, imprimen una unidad y se lo mandan. Punto. Listo. No tenés que invertir $4.000 en una editorial y tener 300 libros en una caja que lo va a usar de tope de puerta.
Entonces, bueno, me tiré, este libro ya tiene un año, creo que tendrá un año y medio, ¿no? Un año y medio, 2 años, 2 años de trabajo y uno y medio, uno que está terminado. Y dije, bueno, vamos a salir. Pero hago un paréntesis, antes de esto, antes de mandarme a publicar, mandé cuentos a revistas literarias. Y por suerte me han publicado en tres. Y es como que quise dar pequeños pasos antes de sacar un libro, tantear a ver cómo eran recibidos mis textos. Y recibía devolución de parte de las revistas, o sea, devoluciones, supongo que leen mucho la gente de la revista, son devoluciones válidas. Y bueno, también di el libro por ahí a varias personas y todas críticas positivas. Eh, Y también vamos a poner tu Instagram, todo lo vamos a poner acá. sí, sí, puede poner todo ahí abajo. Y bueno, y me animé. Más que nada por esto de que es gratis y que no pierdo nada. Y lo meto con esto que decís vos de la maquetación y todo, que hacer un libro no es gratis. Yo soy diseñador gráfico, si estudié la carrera, trabajo de eso, y yo me maqueté el libro, yo me hago los posteos de Instagram, yo me hago los copies. Sí. Claro, contale a la gente qué es maquetar un libro, básicamente. Maquetar un libro es diagramar el libro, diseñar las hojas, la enumeración, la tipografía, los espacios, las sangrías, todo, diseñar todo visualmente. O sea, tengo y también tuve diseño editorial en la carrera y no es que me especialicé, pero diseñé muchos libros en mi época de facultad y me encanta diseñar portadas. Es un trabajo, es un Que no trabajo es más, mando ahí como está en el Word y listo. No. tal cual, tal cual. Y después otra cosa es el diseño de la portada. Eh, Contá de dónde, en qué está inspirado la portada. es, es un semáforo. Y que no, pero ¿en qué libros? ¿En qué tipo de libros? Ah, los de Martínez Roca, en los libros de terror de Martínez Roca, sí, 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 de esa época. Hasta le puso una textura rota de libro, como de libro viejo. A mí me gusta. Bueno, ¿por qué no me decidí tampoco por una editorial independiente? No es por desprestigiar a las editoriales, pero las editoriales se llevan a veces un 70-80% de las ganancias de la venta de un libro, y con eso es que le pagan a los maquetadores, a los diseñadores, a los publicistas, y son todas cosas que yo hago, yo vivo de eso, tengo clientes y le hago todo eso a mis clientes. Y, y digo, puedo hacerme gratis literalmente todo por lo que paga una editorial. Claro, o Entonces, gratis, en realidad, trabajo, ¿no? Le pones trabajo. claro, le pongo trabajo. Pero en ese sentido, Ahora, yo lo he dicho más de una vez que si bien técnicamente uno puede publicar gratis en Amazon, salvo que como Leandro uno sea diseñador, no es lo recomendable agarrar el Paint y hacer una tapa, sí. porque quizá el libro es muy bueno, pero aunque se diga que no hay que juzgar un libro por la portada, la mayoría lo hacemos. Hoy en día sí, sí, hasta yo lo hago. La semana pasada me compré un libro con la portada y leí las primeras tres páginas y dije, ¿por qué? Bueno, el diseñador es un gol del diseñador, porque te vendió el Sí, libro. sí, 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 en ese sentido sí. Y entonces eso, sé que tiene una maquetación profesional porque soy un profesional en eso y, y es un ahorro de plata. Tu caso es una excepción, pero para la mayoría que no somos diseñadores, evidentemente, la mayoría de los escritores no somos diseñadores, digamos. Sí, bueno, yo recomiendo fervientemente invertir en alguien que haga la portada y la maquetación. Por lo menos la portada, bueno, la maquetación no sé cómo es el tema con Amazon, eso la verdad no sé muy bien cómo se maneja, creo que Creo que, creo que Amazon te permite hacer tu propia portada y todo eso con cosas automáticas, no, no, ya sé, pero pero digo, la maquetación no, la portada sí, lo que pasa que los resultados no sé qué tan buenos serán. La verdad no quiero tampoco hablar por hablar, pero dudo que uno pueda llegar a un resultado profesional, lo dudo mucho, si no sería burlarse de la profesión de los diseñadores, ¿no? Además sí es enorme la diferencia. Bueno, para los que no saben, la publicidad que aparece
en mis videos de mis dos libros la diseñó Leandro. Yo ni en 5 vidas hubiera podido hacer eso. Y no tiene que ver solamente con saber usar Photoshop, porque hay gente que se piensa que ser diseñador es hacer un cursito de 3 meses de Photoshop. Y no, hay que Sí, tener gusto, hay que saber teoría del color, hay que saber un montón de cosas. No, no es sí, simplemente sé usar el Photoshop. Así sí, que sí. Hay gente que tiene ojo, eso no te lo voy a negar, sí, no es, no es pero, mi pero caso, son muchas pero cosas a tener en cuenta. Más que nada la maquetación, la tipografía, los espacios, las las viudas y las viudas, huérfanas, la vida de las huérfanas, la mancha de que genera el negro sobre el blanco de la hoja, sí, son cuestiones a tener en cuenta. sí, hay gente que puede tener más ojo por naturaleza, no es mi caso, yo soy un desastre. Como el que toca de oído. Claro, como que toca de oído, pero siempre es mejor un profesional porque es una pena además si uno... Y bueno, lo que hemos dicho 1000 veces, también hacer una revisión, no sé, el que no quiere pasar por un taller, por un corrector, lo que sea, pero que otros ojos que sepan lo que hacen revisen ese libro, porque Eso sí, muy importante. En tu caso acá, bueno, vos haces de editor en nuestro caso, porque claro, ya estamos trabajando a ese nivel. Pero, por ejemplo, otra persona sí debería terminar el libro, corregirlo, trabajarlo, mandárselo a un editor, lectores beta, una montaña rusa de un 54.000 cosas antes de subir un libro a publicar. o sea, hay gente que dice, no, pero antes no existían los talleres literarios. Está bien, no existían formalmente los talleres literarios, pero sí había tertulias entre escritores en las que se revisaban los cuentos, había relación maestro-discípulo y los editores que hemos nombrado. Por ejemplo, está la película Genius, de Genio, de 2016, que narra la vida, no, narra la relación básicamente de Thomas Wolfe con su editor y cómo el editor, más allá de cuestiones rutinarias pero necesarias, como arreglar errores y ese tipo de cosas, contenía un poco el mar desatado que eran los escritos de Wolfe. Puede estar un poco exagerado quizá porque el cine es así, pero también el editor de Black Mask, por ejemplo, una revista policial, donde estaban Simon Chandler, Hammett, todos estos tan importantes en el policial negro, el policial norteamericano, fue vital. La figura del editor, sobre todo en la literatura norteamericana, pero en muchas literaturas ha sido muy importante. Por eso la literatura es cierto que es un arte solitario, uno escribe solo en general y demás, pero después llega un momento en que ese texto hay que trabajarlo con alguien, por lo general. No, no existe eso de, bueno, lo terminé y listo, y sale, por lo menos no, no en un escritor con cierta conciencia. Yo estaba pensando en el tema volviendo al tema de los tiempos, de que, bueno, a mí particularmente escribir un libro, un buen libro, un libro que yo considero bueno, a ver, me expresé mal, lo mejor que uno puede hacer, claro, me lleva un año, teniendo en cuenta el trabajo que le ponemos y cómo trabajamos nosotros, un libro bien laburado me lleva un año, teniendo en cuenta todo esto, que también programo bien la portada, la maquetación, en total, en total, desde el borrador hasta la corrección final, hasta el punto final que hacemos. Y mientras tanto voy pensando, voy diseñando diferentes portadas, a ver con qué opción me quedo, hago la maquetación del libro, no hago nada apurado, entonces me gusta tomarme ese tiempo. Entonces es eso, como descubrir, decirle a los autores nuevos o también a los que ya están escribiendo, que es de tomarse el timing personal de cuánto te lleva a vos realmente trabajar un buen libro. Lo mejor que uno puede hacer. En mi caso, como te digo, un año, tranqui. Puede salir antes, puede salir después, pero con ese tiempo yo sé que es lo que me lleva a hacer algo bien, con tiempo y bien planificado. He estado viendo muchos videos que te dicen que tenés que como mantener enganchado a tu Perdona, lector ¿me y estás darle un hablando libro una vez nuevo cada escrito el 3 o 4 borrador o en meses. total? Y es como, para un cachito, ¿qué te puede salir bien en 4 meses? A menos que seas un escritor súper, o sea, Muy el de Game of prolífico. Thrones, claro, muy prolífico, o sea, Stephen King.
dudo que te salga un libro muy bueno en cada 4 meses. Sobre todo Nosotros, cuentista, porque justamente vos das el ejemplo de Juego de Tronos, que ahí, si bien al gordo Martin lo vuelve loco porque tarda, sí, sí, y no las terminan. claro, pero si vos tenés toda la historia en la cabeza, aunque sea a nivel general, está bien, ya tenés esa vía por la que ir. Por supuesto, hay que escribirlo, que no es un detalle menor, pero al menos, pero un cuentista, ¿cómo haces para que se te ocurran, pongamos que un libro de cuentos, mínimos 6 7 cuentos, como muy poquito? ¿Cómo demonios haces para que se te ocurran 6 7 buenas ideas cada 6 meses? O sea, una idea por mes, pongamos por caso. Sí, Inevitablemente, salvo como decís vos, que tengas una creatividad desbordada y envidiable, la calidad de eso, en fin, es un poco una idea de la literatura como comida rápida. exactamente, exactamente, que es lo que yo quiero evitar conmigo. Digo, no, yo voy a respetar mi proceso. Prefiero calidad sobre cantidad, 10.000 veces. Y es como, no sé, cuando empieza a tener lectores, quiero que esperen ese nivel de mis libros. Perdón No que me quiero. muevo, tengo la gata acá. Oh, está bien, está bien. Lo Pero que pretendo a futuro es mantener un nivel de una buena calidad. Y yo sé que si vos después me querés comprar o querés leerme, te voy a dar esa calidad, pero vas a tener que esperar. Hay gente que tarda 10 años en escribir un libro. O sea, tampoco quiero tardar. Un año me parece razonable, siendo que escribís todos los días y te estás tomando esto en serio. No, no, no suena a locura. 4 meses a mí me parece una estupidez. Con creo suerte que... uno bien trabajado. No, no, para ni hablar. Creo que es John... Te muteaste. Sí, no, la gata estaba volviendo loco. Cortamos. Creo que John Campbell, me lo confundo con Joseph Campbell, pero ese creo que es el del monomito. John Campbell o algo así, bueno, no me acuerdo el nombre, si me acuerdo lo pongo ahí por escrito. Que es famoso, Garner, perdón, John Garner, pará, vamos de nuevo, esto lo acordaba la mía. John Garner, si mal no recuerdo, que escribió varios libros sobre la escritura, valga la redundancia, decía algo así como que una novela decente mínimo tardaba un año. Es común que uno, por supuesto, hay que tomarlo con pinzas de estos tiempos, ¿no? Pero es común que uno tenga ansiedad por publicar. Yo siempre digo lo mismo, nosotros no somos deportistas, no somos jugadores de fútbol que si no tenemos éxito, digamos, cada uno después considere lo... Claro, antes de los 30, antes de los 25, nos morimos. Ah, por fortuna, el escritor, mientras más o menos, como decimos en Argentina, le llegue agua al tanque, el cerebro esté más o menos en condiciones, puede seguir. Hay escritores, tenemos un ejemplo cercano en el tiempo, Saramago, no sé a qué edad, pero es conocido que es sabido que publicó a una edad ya más o menos avanzada. No es necesario ser precoz ni tener una gran obra publicada a los 20 años, porque en la literatura, tengo un video en el que hablo al respecto, creo que se llama Las ventajas de la literatura, algo así. Una de esas es que la precocidad es la excepción, cuando en otros campos es la regla, ajedrez, matemáticas, música. El genio o el muy talentoso suele ser precoz. En literatura no tanto. Hay escritores con obras publicadas de jóvenes y muy buenas obras, pero no suele ser lo que pasa. De hecho, hay más escritores quizá que se arrepienten. Bioy Casares decía que sus primeras 7 obras las publicó demasiado rápido. Sí. Eh, Así que no son buenas consejeras las prisas en literatura, y además no están justificadas salvo por la ansiedad, que es comprensible, por supuesto, pero está muy bien que digas esto que decís, porque después uno se arrepiente, porque el libro ya queda ahí. Tal cual. Yo ahora salgo, o sea, salgo con este libro, pero sé que está trabajado. Y si puede gustar, como no, porque de gustos es, pero que le puse el alma y que está bien escrito, me puedo quedar tranquilo. Le pudimos haber pifiado en algo, como cualquier cosa, pero tampoco lo primero que me salió. Tiene su dedicación arriba. Que va a haber gente que no le va a gustar lo que escribimos, uno lo tiene que saber. Primero va a existir gente que no le gusta el terror, pongamos en este caso, o en nuestro caso, porque yo también de momento he publicado terror nada más.
Va a haber gente que no le gusta el género y no le gusta y punto. De hecho, va a haber gente que le gusta el terror y no le gusta el tipo de terror que hacemos nosotros también, que le gusta otro tipo de terror. Y va a haber gente que no le gusta porque no le gusta y punto. Y listo. Los gustos son los gustos y no tiene sentido discutir si a uno le gusta el chocolate y a otro dulce de leche. No tiene sentido discutir eso. Tal cual, tal cual. Y no pretendo que le guste a todo el mundo, o sea, con que le guste al público al que va apuntado, ya está. Incluso ahí dentro de ese público tampoco va a haber gente que le guste. Pero tampoco salgo con esta ilusión, viste, de que la va a romper mi libro. Con que le guste a las dos personas que se lo bajen, estoy pero completamente feliz. No, la cuestión es eh, que el libro no falle por esto de la desidia, por no haberlo trabajado lo suficiente. Que el libro sea lo mejor que puede ser en este momento de tus capacidades como escritor y también en mucho menos medida, por supuesto, mis capacidades como tallerista, como editor, si querés, en este caso, ¿no? Obviamente, como digo, no es la misma proporción, obviamente el escritor es el 99%, pero... Qué loco, para mí sos vos como el... Ah, vale. No, 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 para nada, pero sí, eso es lo que tratamos de decir en este canal siempre. Trabajar, no apurarse. Después uno se arrepiente. Más que en Sí. internet, nada desaparece del todo. Hay gente que lo ha sabido de maneras muy desagradables. Y sí, hay que trabajar los textos, no hay apuro. Eh, Bueno, mira, hace poco me pasó que me escribió una persona por acá, por mi Instagram, porque bueno, el Instagram que yo tengo, les cuento que escribo cosas de terror, publico cosas de terror y hablo de terror, de literatura. Y bueno, me llegó un chico que había leído mis cosas y bueno, que quería que le ayude, que le corrija un par de cuentos. Escribía bien, o sea, hablándome escribía bien, me fijo también en eso. Y había leído un cuento que tenía publicado por ahí que estaba bien escrito. Y dije, bueno, no, no, no me pareció muy... Me pareció que estaba avanzado en lo que escribía. Bueno, después me mandó el libro, que eran cuentos de no me acuerdo qué, y que lo quería revisar porque lo quería publicar ahora en 3, 4 meses, no me acuerdo cuándo. Y no pasé del primero, no eran cuentos, eran anécdotas que no se entendían, errores de ortografía, de sintaxis, de estructura, de todo. Y le digo, o sea, bien, porque la sinceridad es lo primero, digo, no, esto no está para publicar. Y, y nada, no sé si lo va a publicar o no, pero no me contestó más. y hay mucha gente que, primero una ingratitud, ¿no? Porque alguien que se toma el trabajo de leer, aunque sea parte de lo que escribiste, porque está lleno de gente, a mí me escribe alguna gente sin mala intención, pero que piensa que esto no es un trabajo. Entonces, puedes leer, yo vivo de esto. Sí, sí. Pero hay gente que piensa que no es un trabajo, ¿no? Como si te dijera, Leandro, ¿me podés diseñar 5 o 6 cosas? Bueno, sí, te puedo, pero pagar. Sí, 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 Poder sí. puedo, pero es que cuesta tanto. Ya Hay, pasé por mi etapa de diseño gratis y no fue gratis, claro, gratificante. no, cuando me llegan los impuestos no los puedo pagar por mi pasión, por lo que hago. Así que lo lamento en el alma. Pero más allá de eso, la ingratitud en no contestarte, eh, cuando te estás tomando el trabajo de darle una opinión fundamentada. Tal cual. Sí, Eh, porque va de buena onda y está justificado. No te digo, che, esto es horrible. Te digo, falta trabajo, lo podemos trabajar, no hay problema. Va, esto, ta, 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 ta. Pero bueno, es cuando se ve que la urgencia que tienen es por publicar más que por trabajar o por querer escribir. Ya cuando la urgencia o las ganas pasan por publicar. Hay gente que quiere decir soy escritor o escritora y es lo que le importa. Decir publiqué. Hay gente, incluso a mí me ha pasado que te mandan un texto y dice no tengo 45 libros publicados en Amazon y no sé qué, como diciendo cuidado conmigo. Sí. A Eh, mí me da vergüenza decir que soy escritor. pero como si fuera, no sé, además uno dice, bueno, entonces ¿para qué querés mi opinión? Si eso es genial. Claro. Pero sí, hay mucho de eso, de querer
validarse. Hoy en día, lo hemos dicho más de una vez, hoy en día publica cualquiera, literalmente, cualquiera de nosotros o cualquiera con un mínimo acceso a Internet y demás puede publicar en Amazon. Con dinero también se puede publicar en, bueno, pseudo editoriales muchas veces, son en realidad imprenta, porque no Las ofrecen imprentas. ni un servicio de corrección. A veces hay portadas que dan vergüenza, cómo están hechas, ni Sí. siquiera pagan un diseñador. Pero hoy en día es fácil publicar, lo difícil es primero publicar algo bueno y después que te vean, que ese es otro tema, la promoción y demás. Y ese es otro tema. Pueden tener mucho marketing y después, bueno, me he caído con varios, así como me compré el otro día ese libro. Eso fue en la librería que me lo compré. Estaba bien escrito, pero no era de mis sensibilidades. Pero también he caído en varios escritores que tienen muy buen marketing y, y me pasó la semana pasada también. Me, me bajé uno de un tipo que me había convencido, muy buen marketing, buena charla, y abrí una hoja random, así cualquiera, y encontré 6 adverbios en mente en el mismo párrafo. Ni siquiera en la página, en el mismo párrafo. Y de nuevo, no está mal usar adverbios terminados en mente. Está bien, pero uno, bien puesto, cada tanto. Pero 5 en un párrafo era como, ya me la bajaste, discúlpame, ya. me- Además, si abriste una página al azar y encontraste Sí, eso, porque sí, fue así nomás, dice, con el mouse y en esta, tac, seis. se nota o un buen lector nota cuando un libro está descuidado y a veces incluso, a veces no, también alguien que tiene lecturas encima, quizás muchas veces incluso no puede decir por qué, pero se da cuenta de que una Sí, prosa está empastada, ¿no? No funciona como debe funcionar. Así que de ahí sí, la importancia también de fijarse en esos errores de bulto, porque hay veces que uno no se da cuenta. Stephen King decía, ya que lo hemos nombrado varias veces, que los adverbios terminados en mente crecen, bueno, él lo decían el equivalente en inglés, obviamente, pero que crecen, obviamente, pero crecen como la maleza. Uno pone uno y después pone 10. Y también son un recurso facilón a veces para decir, le dijo dramáticamente, ¿no? Y no suele ser lo más eficaz. Muchas veces son superfluos y afean sí, más en el diálogo. Pero bueno, ya podemos hacer otro video de dijismo, sí. esa. Bueno, Leandro, primero que nada agradecerte muchísimo por esta conversación y también que metas el chivo, como decimos acá en Argentina, que hables sobre cuándo va a salir tu libro y algo especial que creo que tenés para decir al respecto. Bueno, Ale, muchísimas gracias a vos. Sí, ahora en este Halloween, 31 de octubre de 2023, sale a la venta Sin semáforos, relatos de un pueblo tan podrido como el tuyo. Ya con ese, si no lo compras con ese subtítulo, ya más que eso no puedo hacer. ¿Qué decir? Eh, No, escriban, escriban con ganas, escriban con pasión, no esperen a la musa, escriban aunque no tengan ganas de escribir. Si realmente quieren escribir, escriban. Me quedé pensando en una frase que escuché una vez, que viste cuando por ahí viene gente que yo escribo, cuando se enteran que escribo, es como, uy, vos sabés que yo siempre quise escribir un libro. Y si realmente hubieras querido escribir un libro, lo estarías escribiendo, yo lo hubieras escrito. O sea, Estoy totalmente de acuerdo. Es como la gente que te dice no tengo tiempo para leer, para escribir. Yo nunca conozco a nadie que me diga, disculpen por el ejemplo, hace 15 años que no tengo sexo porque no tuve tiempo. No conozco a nadie que me haya dicho eso. Hay gente que hace 15 años no tiene sexo por otro tipo de impedimentos o inconvenientes, pero no conozco a nadie que se haya pasado sin tener sexo 15 años porque no tuvo tiempo. Entonces, cuando alguien dice, no, yo leí a los 15, pero ahora que tengo 42, no, hace 20 años que no leo un libro, porque no te gusta tanto, que estás en tu derecho perfectamente. claro, sí, sí, no está mal que no te guste, pero Pero si querés escribir tenés que leer. claro, cuando uno le gusta realmente algo, le apasiona algo, el tiempo se lo inventa. Hay que Exacto. robárselo porque no está hecha nuestra civilización no está hecha para que uno escriba o lea, pero el tiempo que uno pone en otras cosas a veces superfluas, hay que poner
agallas y escribir. Muchísimas gracias, Lean. Un gusto como siempre. Éxitos con Gracias a vos. que es un librazo, terror con toques de humor, personajes extravagantes y creíbles, cosa difícil de lograr muchas veces. Excelente libro, se los recomiendo calurosamente. Nos vemos la próxima. Chau, gente. Gracias.